Bueno, buenos días. Con la clase de hoy yo voy a concluir la exposición de la totalidad de las bolillas que se encontraban a mi cargo de la segunda parte. Después, hasta el examen parcial, que va a ser el 25 de noviembre, y que a nivel presencial lo toma el doctor Lanza. Ustedes me pueden consultar por el correo de la página, cualquier duda que vayan teniendo en relación con el desarrollo de las bolillas que estuvieron a mi cargo durante esta segunda parte. Bueno, quedaba por ver lo que se denomina el jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento se encuentra regulado en el artículo 115 de la Constitución Nacional reformada en 1994. Tal cual ya lo aclaramos, tanto Consejo de la Magistratura como jurado de enjuiciamiento son instituciones constitucionales creadas por la reforma de 1994 que no existían en la Constitución escrita con anterioridad. Como ya aclaramos, el jurado de enjuiciamiento tiene competencia para el juzgamiento de responsabilidad funcional de los jueces inferiores, es decir, los jueces federales y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como vimos en la última clase del lunes, el Consejo de la Magistratura de la Nación obra como parte acusadora. Entonces, una primera parte de ese proceso de juzgamiento de responsabilidad se lleva ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Como ya vimos, ese procedimiento se puede iniciar a través de denuncias de terceros vinculadas con estos magistrados y con la conducta de estos magistrados, o eventualmente por el conocimiento directo que el propio Consejo de la Magistratura adquiera. Como ya vimos, estas denuncias tienen un plazo perentorio, digamos, de caducidad de 3 años, dentro del cual el Consejo de la Magistratura debe abordar la decisión de si sustancia o no un proceso de responsabilidad. Si dentro de esos 3 años de recibida la denuncia no lo hace, esa denuncia caduca, y esa caducidad representa la imposibilidad de reiterar una inconducta basada en esos mismos hechos que fueron formulados en la denuncia cuya caducidad se ha producido. Esta decisión, que en definitiva fue una decisión que adoptó el propio Consejo de la Magistratura de la Nación, está vinculado centralmente para no generar, digamos, una amenaza permanente a los jueces respecto a las denuncias que contra ellos se formulen. Y por otro lado, fijar un plazo razonable dentro del cual el Consejo podría asumir el tratamiento de las mismas, y para adoptar el criterio de que si no lo hace, es que tácitamente ha admitido su inadmisibilidad. Una vez que se ha decidido, digamos, la formulación de un expediente que como de este carácter de responsabilidad, que en principio se decide por la mayoría absoluta del total de miembros presentes del Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura decide qué integrantes del Consejo van a formar parte de la instrucción disciplinaria
consistente en la recepción y producción de las pruebas acusatorias y también la recepción y producción de las pruebas de defensa del magistrado de que se trate. Una vez que ese procedimiento sea agotado, entonces a partir de ese momento, se genera un dictamen, un dictamen que eventualmente debe ser un dictamen que puede ser favorable a la continuidad del proceso de responsabilidad o eventualmente un dictamen desfavorable, en el sentido de que no hay elementos que justifiquen la continuidad de ese procedimiento de responsabilidad. Ese dictamen, como ya expliqué, no es vinculante para el Consejo de la Magistratura. Es decir, con ese dictamen se accede al plenario del Consejo de la Magistratura y ahora sí, con una mayoría agravada de los 2/3 del total de miembros presentes del Consejo, debe decidirse si se lleva adelante el proceso disciplinario, de proceso de responsabilidad que se ha iniciado y se lo va a acusar, o eventualmente se decide que no hay mérito para ello. Es decir, que para acusar hace falta los 2/3 del total de miembros presentes. Si esos 2/3 no están reunidos, es decir, no se reúne esa cantidad de votos, la acusación se frustra y por lo tanto el expediente concluye en esa etapa. Si se ha decidido la acusación, entonces ahí ese caso se eleva a conocimiento del jurado de enjuiciamiento. ¿Qué dice el artículo 115? Dice: los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Es decir, esta primera parte, ¿qué fija? Bueno, las causales, es decir, las causales del artículo 53 son las mismas causales del juicio político. Es decir, que las causales son las mismas del juicio político. Mal desempeño de la función, comisión de delitos dolosos en el marco del ejercicio funcional o comisión de delitos dolosos por fuera del ejercicio funcional. Esas son las únicas causas de remoción. Después vamos a ver que la propia legislación que regula el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, bueno, ha tratado de precisar cuáles serían las causales de mal desempeño, porque son, digamos, las más amplias, teniendo en cuenta que, tal cual ya lo vimos con el artículo 114, la ley que regula el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento debe ser hecho por una ley especial que se regula en forma conjunta y que requiere la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara para ser aprobado. Ahora bien, con respecto, esto tiene que ver con las causales. ¿Quiénes son los sujetos? Volvemos, que pueden ser objeto del juzgamiento por el jurado de enjuiciamiento. Los tribunales inferiores, jueces de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las causales, las del artículo 53, que se refieren a juicio político. Y finalmente, ¿cómo está integrado ese tribunal? Ese tribunal está integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. La Constitución, por un lado, no fija la integración, es decir, no establece la integración del jurado de enjuiciamiento, ni tampoco establece ninguna relación de proporcionalidad entre esos integrantes que
enuncia. Es decir, que a diferencia de lo que sucede con el Consejo de la Magistratura Nacional, de que deben tender al equilibrio, acá simplemente se los enumera. Deben estar presentes. En ese jurado de enjuiciamiento debe haber abogados de la matrícula federal, debe haber jueces y debe haber legisladores. Pero no dice en qué proporción y con qué nivel de representación. Es decir, legisladores, que estamos hablando, por supuesto, de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, magistrados, que entendemos son los magistrados de la Justicia Nacional y de la Justicia Federal, y los abogados que están inscriptos en la matrícula federal. La ley 26.080, que es la actualmente vigente y que regula el jurado de enjuiciamiento, establece que está integrado por 7 miembros, 2 jueces de cámara, ya sea de la justicia federal o nacional, 4 legisladores, 2 diputados y 2 senadores, y un abogado de la matrícula federal. Se entiende que los legisladores deben reunir los requisitos propios de las condiciones para juzgar, es decir, que en general se requiere de que sean abogados, digamos, que tengan formación jurídica. Pero ese es la composición. 7 miembros, de los cuales 4 son legisladores, 2 son jueces de cámara y 1 es abogado de la matrícula. Por supuesto que al ser 7 miembros toman decisiones, digamos, por supuesto, por mayoría. Una modificación en relación, es decir, la composición se modificó, pero además se modificó la permanencia, se transformó por la ley 26.080 el jurado de enjuiciamiento en un tribunal ad hoc, cuyos integrantes se sortean semestralmente y que duran en sus funciones en la medida en que agotan los casos que se les han remitido. Es decir, la ley anterior fijaba un plazo de duración, digamos, de 2 años para todos los funcionarios que integraban el jurado, hubiera denuncias o no hubiera denuncias, ¿no? En la actualidad, esos jurados se integran por sorteo, es decir, a través de los sorteos que tienen que ver con todos los jueces de cámaras federales y nacionales existentes, con los legisladores de la Cámara de Diputados y legisladores de la Cámara de Senadores, y finalmente los abogados de la matrícula. Y esta es una de las características que también, digamos, se ha modificado. Bueno, gozan de las inmunidades e incompatibilidades propias de la función, que son la función de juzgador. Ya vimos esto, lo hemos tratado específicamente cuando hablamos de las garantías constitucionales de los jueces. Bueno, los integrantes del jurado de enjuiciamiento en el ejercicio de función gozan de esas inmunidades y a la vez de las propias incompatibilidades. Y por supuesto, bueno, es el Consejo de la Magistratura el que genera la convocatoria frente a la existencia de una acusación. Además, la ley establece mayorías para la remoción de jueces. Se requiere,
digamos, 3/4 partes de los miembros totales. Para esa remoción. 3/4 partes de los miembros totales. Es decir, que es una votación casi de la totalidad de los integrantes, ¿no? Estamos hablando de las 3/4 partes, es decir, que solamente el 75% del total de integrantes es el exigible para poder dictar una sentencia de remoción, es decir, se establece una mayoría agravada. Por otro lado, como ya explicité, la ley 26.080 fija, para el caso de los jueces inferiores, determinadas causales que son entendidas como mal desempeño. La primera, desconocimiento inexcusable del derecho. Es decir, ¿qué significa esto? Algo que cualquier abogado, cualquier jurista debe conocer. Por eso se habla de desconocimiento inexcusable. Por supuesto que puede haber, por ejemplo, un juez que se viera obligado a aplicar el derecho extranjero, eventualmente, en el campo de una causa que cayera dentro del derecho internacional privado, por ejemplo. Bueno, eso no entraría dentro de esa ignorancia inexcusable el conocer, por ejemplo, el derecho extranjero. Y en general lo que en muchas ocasiones se establece es la exigencia de que las propias partes pongan en conocimiento de la existencia de esa normativa al juez. Hablamos fundamentalmente de conocimiento de la ley general. Es decir, que evidentemente esto tornaría el carácter inexcusable del desconocimiento del derecho. Es decir, que no se trata de cualquier desconocimiento. Incumplimientos reiterados. Es decir, que haya incumplimientos de carácter reiterado de la Constitución, de la ley, de los reglamentos. Es decir, que en última instancia se obre incumpliendo la Constitución, incumpliendo la ley o incumpliendo la reglamentación con carácter reiterado. ¿Qué quiere decir esto? Que una situación no puede generar la causal. Debe haber varias conductas acordes a ese no cumplimiento de la Constitución, de la ley o de los reglamentos. Negligencia grave. Actuar con una conducta negligente grave, es decir, no tomar las previsiones, lo que diríamos las previsiones adecuadas conforme la propia ciencia del derecho, ¿no? Obrar de modo negligente. Pero la negligencia debe ser una negligencia grave. Actos de manifiesta arbitrariedad, sin que se obre por fuera del derecho, se actúe por fuera del derecho. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias, es decir, como vimos antes, el Consejo de la Magistratura de la Nación tiene facultades disciplinarias, además, sobre los jueces inferiores, es decir, sobre la totalidad de los jueces inferiores. ¿Disciplinarias qué es? Bueno, justamente el respeto de sobre todo en la reglamentación, el no cumplimiento de la reglamentación. Cuando ese no cumplimiento de la reglamentación se reitera en el tiempo, es decir, por ejemplo, existe una obligación de que el magistrado esté ocupando su cargo en el juzgado. Un juez que se ausenta en forma reiterada y que es advertido, sancionado disciplinariamente, porque en reiteradas ocasiones se ha advertido su incomparecencia al tribunal y en forma injustificada, bueno, esto eventualmente, la acumulación de esas conductas
disciplinarias podría generar una causa de responsabilidad. Luego se habla de graves desórdenes de conducta personal. Es decir, que hubiera conductas, digamos, graves en conducta personal. ¿Qué podríamos decir? Y bueno, un juez que concurre ebrio permanentemente al tribunal. Es un desorden personal que adquiere gravedad, no porque fue una vez, sino porque va siempre en esa condición, o en la mayoría de las oportunidades. Por eso es que se habla de gravedad, ¿cierto? Como ustedes ven, todas estas figuras, bueno, tienden a acentuar, bueno, el carácter reiterado, el carácter grave, el carácter inexcusable de las situaciones para generar responsabilidad por parte del juez. Incapacidad física o psíquica sobreviniente, y en este caso aclara sin pérdida de los beneficios previsionales. Es decir, incapacidad sobreviniente, es decir, que la persona tiene un sufrimiento mental, una incapacidad que no le permite estar presente en el tribunal, etcétera, etcétera. Bueno, eso corresponde a ese juzgamiento, y en el caso de encontrárselo en esa condición, bueno, pierde el cargo, pero no los beneficios previsionales consiguientes, que sí puede perder si se lo excluye del Poder Judicial por los restantes motivos. Por otro lado, la ley 26.080 ha fijado algunas pautas del trámite. Por un lado, la recepción de la acusación por el Tribunal de Enjuiciamiento, un traslado de esa acusación por 10 días, digamos, al juez acusado a fin de que formule su defensa y ofrezca la prueba, 30 días para la producción de la prueba con una prórroga de 15 días más, establecida por el propio Tribunal de Enjuiciamiento, el carácter oral y público de las audiencias, es decir, en las cuales se va a desarrollar ese juzgamiento, un informe final por cada una de las partes, digamos, la acusadora y la defensa, que se desarrollará en forma oral, y luego la deliberación hasta por 20 días a fin de dictar sentencia. En ese contexto, los plazos además tienen importancia fundamental. ¿Por qué? Porque el artículo 115 establece un plazo máximo de 180 días hábiles desde el comienzo del proceso de instrucción en el Consejo de la Magistratura al dictado de la sentencia. Por lo tanto, estos plazos deben cumplirse con estrictez a los fines de no superar ese plazo. Porque si se superan los 180 días hábiles desde el comienzo del proceso disciplinario, entonces también se produce la caducidad de esa denuncia y eventualmente la reposición del juez en el cargo si eventualmente fue suspendido. Por otro lado, ¿por qué la Constitución prevé una duración temporal del proceso de responsabilidad? Justamente por el hecho de que ese juez puede ser suspendido en el ejercicio de la función. Pueden ser suspendidos en el ejercicio de la función, con lo cual el cargo queda vacante y eventualmente esa vacancia
se debe ocupar por otro magistrado en forma temporal, por ejemplo. Entonces esto resiente, por un lado, en la administración de justicia, a los fines de que estos juzgamientos no se extiendan de una manera indefinida en el tiempo. Por otro lado, también para que la situación de incertidumbre que se genera para el magistrado respecto a su eventual continuación o no en el ejercicio de la función, bueno, tenga un tiempo limitado de duración, así que no se extienda de una manera indefinida o por mucho tiempo. Esas son las finalidades por las cuales la Constitución ha fijado ese plazo. Como ya lo hemos dicho también con respecto al juicio político, esto es también aplicable a la sentencia de responsabilidad emitida por el jurado de enjuiciamiento, que es la destitución del juez en funciones. Y por otro lado, esa destitución del juez en funciones habilita a su pleno juzgamiento penal o civil si hubiera lugar, conforme las causales que motivaron su destitución. En el caso del jurado de enjuiciamiento, rige también el mismo principio que rige con respecto al juicio político. Se entiende que son juzgamientos independientes y autónomos que no están interrelacionados entre sí. Es decir, puede haber una destitución por un jurado de enjuiciamiento y, por ejemplo, una absolución posterior en una causa penal, aun cuando el motivo de destitución fuera la presunta comisión de delitos, sí es posible. Es decir, la destitución no genera, digamos, un condicionamiento al proceso de administración de justicia. Es decir, no es que lo destituyeron porque se entiende que cometió un delito doloso, por ejemplo, y es responsable, y como consecuencia de ello, entonces la justicia penal lo único que tiene que hacer es fijar la pena, porque su responsabilidad ya está acreditada. No. Es decir, son dos procesos independientes y que no están vinculados entre sí. Es decir, así como la destitución en el juicio de responsabilidad no genera automáticamente condena o responsabilidad penal o civil, de la misma forma, tampoco se puede sostener, digamos, que haya una obligatoriedad de condenar si el juez ha sido destituido por el jurado de enjuiciamiento o por juicio político a través de la sentencia del Senado Nacional. Es decir, son dos procedimientos diferentes de características diferenciadas. Bueno, otra cuestión que la vimos, pero la vamos a reiterar ahora, es que el artículo 115 establece la inapelabilidad de la decisión, es decir, que las decisiones son inapelables. Justamente porque tienen que ver con esta naturaleza diferenciada entre el juicio de responsabilidad y el juicio, digamos, a cargo del Poder Judicial. Sin perjuicio del cual, a pesar de que la Constitución establece como regla general su inapelabilidad, es decir, que no, una vez que el jurado de enjuiciamiento se ha pronunciado y ha dictaminado que hay causales suficientes para la destitución, esa decisión establece el 115 que es inapelable. Sin perjuicio de lo cual, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sería el tribunal competente, es decir, a quién se podría acudir frente a una condena del jurado de enjuiciamiento, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de recurso extraordinario. Pero la Corte ha establecido de que la viabilidad de esa revisión solamente está habilitada en los casos de vulneración del debido proceso judicial y de la defensa del juicio. Es decir, que el juez demuestre que no pudo defenderse
o que se le limitó de un modo arbitrario la posibilidad de producir prueba de descargo o eventualmente controlar la prueba de cargo formulada en la acusación. Es decir, esa sería la única causal. Pero no se puede abordar, digamos, las cuestiones de fondo, que serían en este caso determinar la relación de gravedad entre los hechos probados y la sanción aplicada. Es decir, no les podría alegar, no, pero igual esas infracciones son insuficientes para acreditar una grave responsabilidad por parte del magistrado, etc. Es ese aspecto, que es la relación entre los hechos probados y la decisión, en este caso del jurado de enjuiciamiento, y también en el caso del juicio político del Senado de la Nación, evaluando si esos hechos probados tienen la gravedad suficiente para destituir o no al juez, eso no puede ser objeto de recurso, no puede ser objeto de apelación. Por lo tanto, si bien esa afirmación del 115 de inapelabilidad, que aparentemente, digamos, de una interpretación literal, aparecería con una afirmación de carácter absoluto, es decir, que no habría motivo o razón alguna para poder recurrir, tiene una excepción a partir de la elaboración jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Como ya expliqué, el transcurso del plazo de los 180 días genera el archivo de las actuaciones si no se ha dictado sentencia. De ahí que los plazos, la última parte del artículo 115 a la vez establece que una ley especial determinará la integración o determinará la integración y determinar el procedimiento, ¿no? Que es lo que hace actualmente la ley 26.080. Pero es importante que tengan en cuenta esta situación, ¿no? De que como no hay relación de proporcionalidad ninguna entre los integrantes, y bueno, puede haber 10 legisladores, 2 jueces y un abogado, y eventualmente podría. Constitucionalmente sería posible, porque la integración ha quedado absoluta y totalmente a disposición del órgano legislativo, tal cual lo dispone en la última parte del artículo 115. La única imposición constitucional es quienes tienen que estar integrándolo. Es decir, abogados de la matrícula federal, jueces de la justicia federal o nacional y legisladores. Pero después el número de legisladores y el grado de representatividad de esos legisladores deben regularse por ley. El número, como la propia ley 26.080, por ejemplo, restringe a jueces de cámara. Dice jueces de cámara. 2 jueces de cámara, es decir, 2 jueces de los tribunales superiores, federales o nacionales. No de los jueces de primera instancia, por ejemplo, que no integrarían el jurado de enjuiciamiento. Es decir, todas esas cuestiones son reglamentarias. Una ley futura podría establecer que esos jueces fueran elegidos eventualmente entre jueces de primera instancia y jueces de cámara, sí lo podría establecer. La forma de elección de los integrantes también se podría modificar. En este momento es por sorteo, por ejemplo. Podría fijarse otro mecanismo de elección, es decir, como en el Consejo de la Magistratura, que sean los jueces federales y nacionales los que elijan a los representantes al jurado de enjuiciamiento, que sean los abogados de la matrícula federal los que elijan quiénes van a ir a la matrícula, quiénes de la matrícula van a integrar el jurado de enjuiciamiento, sí podría. Una diferencia que se ha producido también es la diferencia del número de integrantes del jurado de enjuiciamiento original, que en la ley 26.080 se reduce, en el carácter permanente o ad hoc del tribunal, también. En
legislación originaria de 1998 se fijó un tribunal de carácter permanente, con duración bianual de sus integrantes. A partir de la reforma de la ley 26.080 del 2006, es solamente por 6 meses y para el trámite de las causas que en ese lapso de tiempo le fueron remitidas por el Consejo de la Magistratura de la Nación, exclusivamente. Después fenece y se vuelve por sorteo a integrar un nuevo jurado de enjuiciamiento frente a la existencia de casos concretos a ser juzgados. Bueno, todas esas metodologías, eso la Constitución no fija, es decir, todos esos aspectos, algunos de los cuales han sido modificados con la legislación en el tiempo, y otros podrían ser modificados en el futuro. Porque los límites constitucionales son mínimos. ¿Quiénes los integran? Por un lado. Y la mayoría necesaria para aprobar la ley respectiva. Es decir, son los dos recaudos fundamentales que la Constitución fija. No se podría establecer otra forma, otros mecanismos al margen de esos, exclusivamente. Si no, podría estar ausente una representación de los jueces, una representación de los abogados, una representación del Congreso Nacional, conforme lo establece. Vuelvo a insistir, también la Constitución habla de legisladores. Podían ser 4 diputados y 2 senadores, y podrían ser. ¿Por qué? Porque la Constitución no fija el número de legisladores, dice que tienen que ser legisladores. ¿Podrían ser todos diputados? Podrían ser todos diputados. Tampoco dice que son legisladores, dice legisladores de ambas cámaras. Dice legisladores, exclusivamente. Entonces, la laxitud de los términos constitucionales hacen que hacen a la amplitud del poder reglamentario por parte del Congreso. A diferencia, bueno, de lo que sucede en el Consejo de la Magistratura, que además de fijar los integrantes, está fijando una relación entre 3 de los mismos, es decir, legisladores, jueces y abogados, que tiendan al equilibrio. Entonces, está estableciendo un grado de proporcionalidad entre los mismos, cosa que está absolutamente ausente con respecto al tema del jurado de enjuiciamiento. Bueno, con esta clase terminamos la exposición. Vuelvo a insistir de las bolillas que se encontraban a mi cargo. Cualquier duda que ustedes tengan hasta el parcial del día 25 de noviembre, pueden a través del correo de la página hacerme las consultas que crean necesarias, las dudas que tengan, en la medida en que vayan avanzando en la lectura de los contenidos de esta segunda parte, en relación, por supuesto, a los temas que yo he estado desarrollando en estas clases. Así que bueno. Profe, Sí. yo tengo una duda. De la unidad 18, ¿de dónde podríamos estudiar? Porque la guía de estudio tiene una carilla nada más. No sé si eso es suficiente o de dónde podemos agregar material de lectura. No, ustedes pueden utilizar cualquier libro de derecho constitucional. Vayan a cualquier libro de derecho constitucional, Vidal Campos, Quiroga Lavie, cualquier libro Sagüez, ahí van a tener toda la regulación respecto al Genial, tema ¿podríamos constitucional. estudiarlo del tomo del profesor de Jiménez a eso? Sí, también del libro de Jiménez, por supuesto. Bien, Sí, sí. gracias. No, de nada. Bueno, buenos días. Chao, profe, gracias.